Hablemos ahora de condiciones de contorno. Tenemos nuestro dominio y vamos a definir las condiciones de Dirichlet. Recuerden que Neumann en fluidos no se usa mucho. Entonces vamos a colocar condiciones de Dirichlet. Vamos a decir que el lado izquierdo va a tener condición de Dirichlet para la velocidad. Como la velocidad es un vector, ahí tengo que quemar un vector. Y el vector que voy a quemar es este. La velocidad en ese lado es el vector columna 10, 0. Que es lo mismo que decir que en ese lado la velocidad tiene esta forma. 10 en I y 0 en J. Es decir, solo hay velocidad en X. Se ve como que es la parte del dominio donde el agua o el fluido está entrando. Y vamos a poner una condición de Dirichlet para la presión en el lado derecho. Ahí vamos a decir que la presión es 2 pascales. Recuerden que esto implica que la condición de Dirichlet para la velocidad se aplica a los nodos 1 y 2. Y la condición de Dirichlet para la presión se aplica a los nodos 5 y 6. Porque los nodos 1 y 2 son los que forman parte de ese lado izquierdo y los nodos 5 y 6 son los que forman parte de ese lado derecho. Tenemos una condición para la velocidad, pero como la velocidad está conformada por componentes, esto básicamente se puede glosar como en dos subcondiciones de Dirichlet. Estamos diciendo que la U es 10 en el lado izquierdo y que la V es 0 en el lado izquierdo. O sea que al fin, y al cabo, tengo tres condiciones de Dirichlet. Para la U, para la V y para la P. La U estoy diciendo que es 10 en el lado izquierdo y el lado izquierdo son los nodos, tiene a los nodos 1 y 2. La V va a tener un valor de 0 en el lado izquierdo, o sea que también para los nodos 1 y 2. Pero en términos de índices, por cómo funciona el sistema global, hemos dicho que las V se encuentran n posiciones después de donde están las U. Entonces, si la condición de Dirichlet de la U va a ir aplicada en las posiciones 1 y 2 del sistema global, la condición de Dirichlet de la V va a ir aplicada en las posiciones 7 y 8 del sistema global. Del mismo modo, la condición de Dirichlet de la P va al lado derecho, que son los nodos 5 y 6, pero en el sistema global las presiones se encuentran dos veces n después de donde están las U. Entonces, irían en las posiciones 17 y 18 del sistema global. Para visualizarlo, regresemos al archivo de Excel. Bien, en el archivo de Excel, la primera pestaña corresponde a todo lo que tiene que ver con el sistema global, el ensamblaje en sí. Si nos pasamos a la segunda pestaña, ahí tenemos lo relacionado a las condiciones de contorno. Y tenemos esta construcción. Como decíamos, hay condición de Dirichlet para la U al lado izquierdo, que son los nodos 1 y 2, es decir, las posiciones 1 y 2. Y la U en esas posiciones va a valer un 10, por lo que U1 y U2 ya no son incógnitas, son 10. Luego, para la V, va en esos mismos nodos 1 y 2, pero en cuanto a posiciones en el sistema global son las posiciones 7 y 8. O sea que ahí coloco esos ceros, porque V va a valer 0 en esas posiciones. V1, V1 y V2 ya no son incógnitas, son un 0. Luego la presión vale 2 al lado derecho, donde están los nodos 5 y 6, pero en términos de posiciones son las posiciones 17 y 18. Así que ahí coloco el número 2. Tanto P5 como P6 ya no son incógnitas, ahora valen 2. Entonces tengo 6 de las 18 incógnitas originales que ya no son incógnitas. Luego, como hemos hecho antes, las filas correspondientes a estos 6 incógnitas que ya no lo son, pues simplemente se eliminan. Que es lo que he representado acá colocándose simplemente en negro. Esas 6 filas ya no las necesito, esas 6 ecuaciones ya no las necesito, por lo que simplemente se van a quitar. Con las columnas, pues necesito prestar la atención a lo que me queda de las columnas 1 y 2, de las columnas 7 y 8 y de las columnas 17 y 18.
Para representarlo, a esas 6 columnas les he quitado el color y han quedado en blanco. Lo que ha quedado en estas columnas son lo que corresponde a los coeficientes de las 6 incógnitas que ya no son incógnitas. Todo lo que está aquí en fondo blanco eran los coeficientes de U1 y de U2. Todo lo que está aquí eran los coeficientes de V1 y V2. Y todo lo que está por acá eran los coeficientes de P1, perdón, de P5 y de P6. Por lo que ahora toda esta información tiene que multiplicar los valores de Dirichlet e irse al lado derecho con el signo cambiado. Veamos el ejemplo para la primera de las filas. Acá estos dos datos deben multiplicar a estos dos 10 e irse al lado derecho. Estos dos datos deben multiplicar estos dos ceros e irse al lado derecho. Y estos dos datos deben multiplicar a estos dos 2 e irse al lado derecho. Para representarlo aquí he hecho formulitas similares a las que teníamos en la primera pestaña, solo para que lo visualicen y que quede un resultado aquí indicado. Acá tenemos el 10 con el signo cambiado multiplicando a el contenido de estas dos celdas. Luego hay un 0 multiplicando, esto solo para que quede explícito, pero sabemos que eso va a dar 0, multiplicando el contenido de estas dos celdas. Y luego hay un menos 2 con el signo cambiado multiplicando el contenido de estas dos celdas. Recuerden que celdas vacías en realidad son 0. Lo mismo ocurre en estas otras 3 filas y en estas otras filas de acá, es decir, en todas las filas con las que me voy a quedar. Y todo esto se va a convertir en un vector adicional que se va a agregar al lado derecho. Como pueden visualizar, al juntar toda esta información del lado derecho va a quedar un vector 12 por 1. Lo mismo, al recortar aquí todo lo de fondo negro y fondo blanco, nos va a quedar al final un sistema de 12 incógnitas. Porque de las 18 originales, 6 ya no son incógnitas, entonces solo nos quedan 12. Para visualizarlo tenemos la tercera pestaña, que es la que tiene el sistema final. Acá he recortado todo lo que estaba en negro y en blanco porque eran las filas que íbamos a utilizar y el contenido de columnas que se ha pasado al lado derecho. Entonces, esto que tenemos acá es la M final, que es una matriz 12 por 12 con la información que quedó, que repito, es lo que corresponde a lo que ha quedado coloreado en esta zona de acá, solo que recortado y pegado. Entonces es esto de aquí. Esto es lo que queda de incógnitas. Esta es la nueva X global, que es de 12 por 1 con las 2 incógnitas que siguen siendo incógnitas. Y al lado derecho, esto es lo que quedó de la B, también 12 por 1, y el vector 12 por 1 de lo que quedó por hacer Dirichlet, que se vino al lado derecho con el signo cambiado. Entonces, este es el sistema final, luego de aplicar pues todo lo correspondiente a las condiciones de contorno. Y por lo tanto, lo último que hay que hacer, como ya sabemos, es el paso 9, que si lo que nos ha quedado es una mx igual a b, un sistema de 2 incógnitas, pues yo calculo la inversa de la m y x se despeja como la multiplicación de la inversa de la m por la b. Aquí quiero añadir un comentario. Si se dan cuenta, las dimensiones de las estructuras de datos desde que venimos de una dimensión cada vez más van creciendo. Esto va a ser súper lento. Lo otro es que siempre queda un pedazo de la matriz lleno de ceros, que en este ejemplo, digamos que el pedazo que tiene ceros no quedó tan grande, pero en otros ejemplos ese pedazo podría ser muy grande. Y mientras más ceros tenga una matriz, a la hora de sacar a la inversa, más riesgo hay de que la inversa no se pueda calcular. Entonces ese es otro problema grave. Pero los detalles de estas otras dos historias ya se salen del contexto de la materia, solo se los comento para que conozcan pues cómo funciona todo esto. Y por último les dejo aquí este otro dominio. Este dominio tiene también 6 nodos, pero está estructurado de tal manera que ahora hay 5 elementos y tiene marcados 2 laditos.
En el arito marcado a la izquierda, ahí va una condición de Dirichlet para la velocidad, de manera que ahí se está definiendo que la velocidad es un vector -3, -5. Y en el lado marcado a la derecha se está poniendo una condición de Dirichlet a la presión, donde se está diciendo que ahí la presión será 3 pascales. Entonces los invito a practicar realizando todo el procedimiento de Navier-Stokes en 2D para este dominio. Manos a la obra.